Pues vamos a dar inicio a nuestra primera actividad y les voy a presentar a quien nos va a compartir la charla el día de hoy, que es Luli Bastarnechea. Puede pasar por aquí. Y bueno, ella es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Marista de Mérida y maestranda en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. Su gran talento para la práctica y el estudio del derecho ha valido para consolidar legalmente Luli, un despacho especializado en propiedad intelectual y derechos de autor, donde además milita activamente por la defensa de los derechos humanos y lleva a cabo una divulgación constante de sus áreas de especialidad en redes sociales, poniendo foco en la protección integral de mentes creativas y sus proyectos. La avidez académica que la caracteriza ha impulsado y robustecido su formación con diversos cursos, talleres y diplomados en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. Ha trabajado en el servicio público, en el Poder Legislativo, en el área de anticorrupción y actualmente se desempeña en el área fiscal. Y bueno, agradecemos mucho pues que el día de hoy nos comparta todo lo que sabe. Creo que va a ser muy importante para la comunidad teatral. Bueno, ahorita vamos a poner la transmisión en vivo para quienes lo puedan luego revisar más adelante esta charla. Y pues adelante, muchas gracias. Buenos días a todas, todos. Gracias, Elene. Primero que nada, felicitar a las organizadoras. Un gusto conocerlas, nos topa, pues, y ya por fin conocer a Selene en vivo. Y pues, justo. Gracias. Pues como comenté hace rato, soy especialista en derechos de autor y propiedad intelectual y se me hace muy importante para mí seguir comunicando todos estos temas porque son temas de mucho desconocimiento. En general, creo que la rama del derecho es generalmente desconocida por la ciudadanía. Esto es peligroso para nosotros como sociedad, el no conocer nuestros derechos, desde el más básico hasta pues nuestros derechos que podemos disfrutar y que podemos expresar quiénes somos. Y pues para empezar me quiero presentar, soy María Luisa Ríos, pero a mí me encanta que me digan Luli, quiero que se sientan en confianza, háblenme de tú. Soy una abogada creativa que protege creativos, estoy en proceso de titulación de la maestría de propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, como ya habían mencionado. También soy maquillista y diseñadora de imagen y pues sobre todo soy humana. Y estoy compartiendo este momento con otros seres humanos y espero que se sientan cómodos y se diviertan mucho durante esta plática. Pues ahora sí, vamos a comenzar con una parte un poco aburridilla. Pues, ¿qué derechos tienen ustedes como artistas escénicos? Para empezar, todo derecho se encuentra protegido por una ley. En este caso, en México, se protegen por dos leyes. Empecemos por las del derecho de autor. Pues tenemos la Ley Federal de Derecho de Autor y su reglamento, y el instituto al que tienen que acudir para registrar sus obras, entre otras cosas, es el INDAUTOR. ¿Qué tipo de derechos tienen aquí? Derechos morales y patrimoniales. El derecho moral es este derecho que nace desde el autor y que viene del autor cuando ya crea su obra. Es decir, solo el autor puede decidir si se transforma esa obra, si se publica esa obra, si va a sesionar o licitar esa obra, entre muchas otras cosas. Y los derechos patrimoniales son básicamente los derechos económicos que uno tiene, es decir, la explotación de la obra. Por otra parte están los derechos de propiedad industrial, que la ley que es la que tiene es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y su reglamento, que le diríamos Ley de Propiedad Industrial, porque está muy largo el nombre. Y el instituto al que uno debe de acudir es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Aquí el tipo de derechos que uno tiene son derechos renovables y claramente son derechos patrimoniales. ¿Esto por qué? Porque el INPI es un centro de la Secretaría de Economía y pues lo que más se utiliza en marcas son vender productos o servicios. Y pues todos nuestros derechos están protegidos por la Constitución, en este caso el artículo 28 constitucional y por los tratados internacionales de los que México forma parte. Y en el caso de los derechos de autor, el tratado principal es el Convenio de Berna. Bueno, ¿qué podemos proteger en los derechos de autor? Pues
pueden registrar sus obras. En este caso pueden registrar sus guiones literarios para cuando crean sus obras, pueden registrar sus obras dramáticas, y en el caso de que ustedes quisieran pedirle a alguien o también ser músicos que creen música original para la obra, pueden registrarla con o sin letra. También pueden registrar su nombre artístico y, por ejemplo, los títulos de sus páginas de internet. Esta figura se llama reserva de usos exclusivos o difusiones periódicas. Esta figura solo existe en México, y eso es algo como que muy característico de la legislación mexicana, porque ningún otro país lo tiene. También es importante dejarles como ejemplo que pues un nombre artístico que no se protegió en tiempo fue el del cantante Peso Pluma, y por lo mismo se encuentra ahorita en una disputa por proteger su nombre como marca y como nombre artístico. Y pues en el caso de las difusiones periódicas de las que le hablaba, les dejé como ejemplo pues una página de internet que se dedica a hacer una revista digital de artículos de derecho que se llama Paréntesis Legal. Repito, lo que se protege es el nombre de paréntesis legal, no el URL de la página. Entonces, por ejemplo, pueden proteger, si en algún momento llegara a ver una página de Colectiva Cuerva, proteger a Colectiva Cuerva como difusión periódica. Siguiente, por favor. Algo muy importante y que me preguntan mucho: ¿cuánto duran los derechos de autor? Pues básicamente los derechos de autor duran toda la vida del autor, más 100 años. Eso tomando en cuenta si el autor pues no tuvo herederos o alguien más no se quedó con los derechos patrimoniales para explotar su obra. Y les dejo un poquito, por si quieren tomarle foto, no sé qué lado ponerme, de cómo se dividen estos años dependiendo de la característica que tenga la persona. Por ejemplo, cuando son coautores, imagínense que son 4 coautores de una obra, pues hasta la muerte del último autor, y tomando en cuenta que tenga o no tenga herederos, esa obra va a ser protegida 100 años y luego pasaría a dominio público para que ella pueda ser usada por el Estado. Y también se diferencia mucho con los artistas intérpretes. ¿Quién es el artista intérprete? Un ejemplo claro es Luis Miguel. Luis Miguel es un artista que interpreta. Él nunca ha escrito una obra, una canción en su vida. Y esos artistas también tienen derechos sobre las obras que cantan. Pero la diferencia es que tiene 75 años a partir de la primera transmisión en vivo que se haya hecho de esa obra. Y tenemos las editoras, las productoras de fonogramas, las productoras de videogramas y los organismos de radiodifusión. Ahora, por parte de la propiedad industrial, lo que más tenemos son las marcas y los eslogans. Que me gustaría que alguien me diga qué marca es la de Recuérdame. Gansito. Gansito. ¿Y qué marca es la de No lo cambio por nada? Duvalin. Es correcto. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? La marca que conocemos pues son Gansito y Duvalin, y ambas marcas crearon sus propios eslogans para ser reconocidos por las personas de otras formas. En este caso, las marcas están protegidas como marca y como eslogan. ¿De qué formas ustedes pueden proteger sus marcas? Pueden proteger la marca del colectivo que tengan, de un grupo teatral que tengan, pueden proteger la marca de su obra de teatro, por ejemplo, Mentiras, el musical, y pues en este caso también quise dejar el de 7 veces adiós, porque es muy normal que cuando la obra se va haciendo grande, incluso desde que es muy pequeña, uno no solo vaya a vender la obra como el entretenimiento hacia la gente, sino que también quiera vender un producto, unas camisas, unas tazas, etc. Y eso es la importancia de proteger la marca, que solo tú puedas explotarla. Y por ejemplo, en el caso de Mentiras, que bueno, a mí me gusta mucho el musical, pero con la versión dragas, Mentidrags, es más divertida. Es un caso que investigué porque se me hizo muy interesante ver que el dueño de la marca estaba peleándose con otro gallo porque quería registrar la obra de Mentiras como marca, y eso no es posible porque ella tiene su derecho registrado. Y esa es la importancia de las marcas, que no puedes permitir que nadie sin tu autorización las use. Muy importante. Hay mucha confusión entre
el derecho anglosajón y el derecho mexicano, y eso es porque por desgracia estamos muy globalizados, yo creo, y también estamos muy agringados en muchas cosas. Entonces, este es un recordatorio de que es una plática de derecho mexicano, estamos hablando de derechos de autor, no estamos hablando de derecho anglosajón, que es el de los gringos y el de Reino Unido, que no estamos hablando de copyright y tampoco estamos hablando de la figura del fair use, porque estas no son utilizadas en muchas ocasiones en México. Ahora les dejé un collage porque pues me puse muy creativa y quería poner muchas imágenes. Y me gustaría que alguien me explicara qué es lo que está sucediendo en esta obra que yo realicé. Piratería. Piratería. Es correcto. Aquí podemos ver a Parche Pirata de Bob Esponja y alguien queriendo robar la imaginación y la creación de otra persona. Y esa es la parte importante de registrar tus marcas y tus obras, que tú te puedes poner como Marge Simpson y defenderte de la gente que te quiere robar tus cosas, de la piratería, y así seguir ganando todo el dinero que te pertenece por tus creaciones y ser como ese chihuahua que yo también quiero ser, lleno de dinero. Bien. Ahora, otra parte aburrida pero divertida. Vamos a hablar de los contratos. Los contratos son sumamente importantes, yo diría que en cualquier ámbito, pero es muy poco visto en el ámbito de las artes, por desgracia. Y se los digo porque me han llegado muchos casos en los que me dicen, no hubo contrato, fue por palabra, y pues no hay un pago cuando es por palabra. Entonces, les quiero dejar los contratos como más normales para artistas escénicos, pero hay muchísimos contratos y hay muchas formas de hacer contratos y se los pueda presentar de forma en que lo puedan entender. Entonces, uno que se me hace muy interesante es el contrato de producción o coproducción y o dirección, que esto sucede cuando ya vamos a armar una obra de teatro y vamos a producirla y vamos a dirigirla, o vamos a coproducirla y vamos a dirigirla. Entonces, es aquel contrato por el cual dos o más personas físicas o con una empresa deciden obligarse a cumplir con ciertas acciones relacionadas con la producción y o dirección de una obra teatral. Este contrato debe estar escrito con las obligaciones específicamente redactadas para que cada quien cumpla con sus propias obligaciones. Siguiente. Y pues les quiero dejar un caso. A mí me encanta la cultura pop, como pueden ver. Espero que puedan reconocer al señor Sheffield de La Niñera. Es el mejor productor de Broadway después de Andrew Lloyd Webber. Pues entonces, les cuento este caso de la obra de la temporada. El señor Sheffield es un gran productor de obras de teatro y tiene planeado sacar una obra original. Él sabe que cuenta con los recursos económicos para producirla y quiere buscar a un director para que cumpla con sus expectativas. Prontamente le recomiendan a Gaby Jiménez, quien es una gran actriz y directora, por lo que se contacta con ella para platicarle sobre la obra. Una vez que platicaron cómo van a trabajar en ella, ambos deciden contactar a la abogada Luli para hacer un contrato de producción y dirección conforme a la ley. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el resultado final cuando obtienes un contrato? El señor Sheffield obtiene su obra, se le reconoce su trabajo y se entiende que cumplió con sus obligaciones como productor. Y en el caso de Gaby, logra cumplir con el reto de dirigir una obra teatral original. Su dirección es reconocida por la comunidad teatrera y se entiende que cumplió con sus obligaciones como director. Y pues en mi caso como abogada es ver que están los clientes felices y protegidos. Otro contrato que tenemos, muy famoso, es el contrato de licenciamiento. Este tipo de contrato es por el cual una persona solicita solicita a otra utilizar su obra, que puede ser publicada, puede ser literaria, puede ser audiovisual, sin que el autor pierda los derechos patrimoniales sobre la misma. Ejemplo, cuando necesito una canción para mi obra. Otro ejemplo, cuando quiero adaptar un libro a una obra. ¿Con quién nos tenemos que comunicar? En el caso de las canciones, cuando no se pueden comunicar con el artista, necesitan comunicarse con una sociedad de gestión colectiva, que son estas sociedades que se dedican a administrar todas las canciones de los artistas que estén registrados ante esa sociedad y deben de pagar
pues las regalías por cada ocasión en la que utilicen esa canción. Ahora, en el caso de los licenciamientos que pueda hacer por algún libro o por otra cosa, se maneja de forma diferente. Ahorita lo vamos a ver. Este contrato siempre debe estar por escrito y siempre debe de pagarse. Entonces, tenemos el caso, la música. Andrés es director y productor de obras de teatro. Hace poco obtuvo licenciamiento de un guión para que este sea adaptado a una obra. Conforme a la marcha, dejó hasta el final la música que se utilizará. Pero a Andrés le gusta mucho la cantante Caffi y quiere utilizar varias de sus piezas para que formen parte de su obra. Es así que contacta a Caffi, que para esto sí pueden contactar a Caffi directamente, es una cantante yucateca, y le pide que le licencien sus obras. Y además las pueda modificar para que queden en tiempos en la obra. Porque como todos sabemos, es muy raro que te pongan una canción completa en una película o en una obra de teatro. Siempre es un pedazo. Y ese pedazo necesita permiso del autor para que así se ponga. Entonces, Caffi acepta a cambio de un importe económico, siempre y cuando se respeten esas especificaciones sobre sus derechos de autor. Contactan a su abogada para hacer un contrato de licenciamiento. Resultados. Andrés obtiene su obra perfecta, se le reconoce su trabajo, Caffi obtiene su pago por la obra y se le reconoce también públicamente por sus canciones. Y pues en mi caso yo obtengo lo mismo. Clientes satisfechos y protegidos bajo la ley. Ahora, en el caso del contrato de prestación de servicios, este es muy común que lo tengan ustedes cuando hacen obras cinematográficas, obras teatrales. Siempre van a necesitar a alguien que les haga diseño gráfico, no solamente para la publicidad, alguien que les ayude a realizar el vestuario de la obra o a los maquillistas. Entonces, este es un contrato por el cual contratan a alguien para que les preste sus servicios durante el tiempo que se vaya a realizar la obra y obviamente hay un pago para hacerlo. Siguiente. Tomo el momento porque me dejó Selene aquí autopromocionarme para que si quieren saber más sobre contratos y sobre derechos de autor y sobre propiedad industrial, pues me sigan en mi Instagram, Legalmente Luli, que es donde estoy más activa. Siguiente. Ahora, temas de marcas. El contrato más normal es el de licenciamiento de marcas. Los casos que les dejé pues son casos de artistas que tienen sus marcas registradas. Por ejemplo, Bad Bunny, él pudo licenciar su nombre y hacer una colaboración con la marca Adidas. Selena pues falleció hace muchos años, pero su familia se quedó con el derecho de sus marcas y por eso se pudo realizar esa colaboración con la marca Maca. Y pues por allá del 2011-2012, como Lana del Rey también tiene registrada su marca, hizo una colaboración con la marca H&M. Tal vez ustedes hagan o no colaboraciones, pero aquí pueden ver la importancia de que se necesita registrar una marca para realizar varias actividades económicas. Ahora, otros derechos que se involucran, por ejemplo, los derechos de imagen de los artistas y las personas involucradas en las obras. Por ejemplo, pueden llegar a trabajar con artistas importantes de Broadway como Rodney Ingram, pueden trabajar incluso con artistas musicales como Gloria Trevi, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, artistas como los de Timbiriche, que ahorita están con su obra Vaselina, y tienen que cuidar mucho este tema de los derechos de imagen de esos artistas con los que van a trabajar, y pues ellos también deben de cuidarlos. Otros temas con los que debe de haber mucho cuidado son con las expresiones culturales y patrimoniales. Ahorita el gobierno dice que trata de protegerlas y todo ese tema, pero realmente no es así, y por lo mismo se generan muchas discusiones con ellos cuando se trata de proteger una marca que tiene un nombre, por ejemplo, maya, o cuando se tratan de realizar obras relacionadas con temas mayas, con temas de alguna cultura étnica mexicana, etc. Entonces es fijarse antes de realizar el trabajo cómo se puede realizar sin que se metan en problemas con el gobierno. Otros pues claramente son los efectos fiscales, porque si van a ganar por la obra ya tienen inscrito su RFC como persona física con actividad empresarial o como una persona moral, pues van a tener que pagar sus contribuciones al SAT, que es la parte más triste. Y pues también las adaptaciones de obras que se van a las películas, y esto dependiendo de quién tenga
la autoría de la obra, ¿no? Y por eso les dejé a Sweeney Todd como un ejemplo. Ahora, los pasos para proteger sus derechos. Buscan a su abogada favorita, puede ser yo, puede ser cualquier otra persona, puede ser abogado, puede ser abogada, para que los asesoren. Cuéntenle sus casos. Todos los casos son únicos, todos. No me ha llegado un caso que sea igual, muy rara vez. Escoger la estrategia conveniente para tu caso y por eso son personalizables. Y a partir de eso, a proteger los derechos. Ahora, ¿por qué una abogada especialista en esta materia? Y esta es una parte que les sugiero también como aprendizaje en el derecho, porque hay muchos tipos de abogados. Pues los abogados somos como los doctores, entonces nos especializamos en diferentes áreas. Así como Christina Yang de Grey's Anatomy se especializó en cardiología, hay abogados penalistas, hay abogados familiares, hay abogados civiles, mercantiles, fiscales, etc, etc. Entonces vayan con un abogado especializado en la materia dependiendo de la necesidad que tengan. El estudio constante de las leyes, los temas más actuales y problemas que puedan suceder a futuro significan que estamos en constante actualización. Si no nos actualizamos en cualquier área, nos vamos haciendo viejos. Y finalmente, una persona que ya conoce sobre el tema porque se ha especializado en la materia va a saber que lo más importante es la prevención antes que cualquier problema, y si no, pues caso cerrado, nos vamos a un juicio. Ahora, ¿por qué conmigo? Pues soy una abogada creativa, yo creo que trabajar con gente creativa me ha hecho más creativa, por eso apoyo mucho la creatividad. Es una palabra que me gusta mucho, como pueden ver. A mí me encanta educar en derecho, es decir, me importa que entiendan lo que estoy diciendo, no hablar con tecnicismos, que sepan por qué es importante proteger sus cosas y que se queden con un aprendizaje, sobre todo, ¿no? Yo creo que se van a divertir porque tengo muchos ejemplos que darles al respecto sobre diferentes temas. Amo la cultura de la prevención porque más vale prevenir que nada, ¿no? Que es algo que no tenemos los mexicanos, por desgracia. Y pues yo siempre estoy en constantes retos y actualizaciones constantes. No me considero una abogada normal, me considero una abogada muy cool y pues espero que les lleguen a gustar mis servicios y mi trabajo. Ahora, los ejemplos clásicos que yo he tenido en mi trabajo para que también lo conozcan. El cliente que tiene un festival de teatro y necesita contratos para las personas que exhibirán sus obras en el festival. El creativo o empresa que quiere registrar sus guiones u obras dramáticas. Creativos que quieren empezar a exhibir sus obras en festivales, pero no hay un contrato de por medio. Personas que quieren registrar el nombre de su productora, personas que van a realizar una obra y necesitan empezar a realizar contratos con las personas que participarán en la misma, y dramaturgos que quieren usar obras musicales en sus obras. Y pues hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado, les haya sido divertido y si tienen alguna pregunta, estoy para responderla. Dime, Selena. Cuando se hace esto de los contratos, necesariamente tiene que estar como, no sé cómo se diga, ¿no? Pero lo voy a intentar explicar, como notariado o como legalmente, o puedes como tú mismo crear ese contrato, o sea, como tú escribirlo y pues ambas partes firman y demás, y esto tiene validez o no sirve de nada esto, o sea, es como un falso contrato. Ok. Hay algunos contratos que sí necesitan como que sean notariados, por ejemplo los contratos de compraventa, los contratos de arrendamiento, pero son otro tipo de contratos distintos a los que estamos viendo aquí. ¿Qué sucede con este tipo de contratos? Claramente los pueden hacer los artistas, que es algo que no recomiendo por la falta de conocimiento en las leyes, que pueden faltar cláusulas, no pueden dejar cláusulas muy confusas, pero estos contratos sí tienen validez. Entonces, por eso es muy importante leer los contratos antes de leerlos, porque ¿qué es lo normal que hacemos todos cuando vemos un contrato? No se lee. ¿Y cuál es el contrato más común que todos no leemos? Los términos y condiciones de cualquier aplicación o página web, las políticas de cookies en las páginas web. Entonces, sí tienen validez, no necesitan estar notariados. De nada. Sí, por ejemplo, esto que dice Selene es muy importante en el sentido de
justamente por el lenguaje, ¿no? Correcto. Y por no entender muchas veces los productos de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso podría haber la posibilidad de que haya como un machote de contrato, incluso que se pudiera realizar desde la parte artística, ¿no? Y se le pudiera facilitar a los mismos artistas, por ejemplo, nosotros como Secretaría o Departamento de Arte Escénico, se les pudiera facilitar para tener una noción de cómo elaborar un contrato simple con otro artista o con una directora, director, ¿entiendes? Como tener una estructura. Esa es una, porque se podría como generar esa primera asesoría de cómo elaborar. Y lo otro es que hay algunas veces que agrupaciones artísticas quieren proteger su marca, pero también hay la intención, por ejemplo, de darle un giro a hacerse AC, a hacerse cooperativa, a hacerse otra figura legal que les permita acceder a fondos más grandes. Tú ves las dos cosas, o sea, tú haces el acompañamiento de que una, digamos, como una compañía que no tiene, que trabaja a través de personas físicas con la actividad empresarial, que se convierta en una asociación civil, por ejemplo, y vaya con derechos de autor incluidos, ¿no? ¿Se me explicó? Sí. Ok, contestando la primera, referente a los machotes, no recomiendo. ¿Qué es lo que hago? Usualmente, cuando trabajo con artistas, con diseñadores e incluso últimamente he estado trabajando mucho en temas relacionados al cine. Me dicen, Luli, ¿diste un machote para esto? No te voy a dar un machote. Te voy a dar un contrato personalizado para lo que necesitas, porque si quieres un machote, ahorita me lo busco en internet, lo descargo y me pagas y listo. Y lees esos machotes de internet y les faltan muchas cosas, porque no son hechos para la actividad que se va a realizar. Y repito, cada caso puede ser distinto. Por ejemplo, que tengas un maquillista que va a trabajar en tu obra de teatro, el que sí lo vas a contratar por honorarios, prestación de servicios, ese es un contrato. Pero que como ya también tienes a tus maquillistas de todo el tiempo, ese fue un extra, porque ya tienes empresa, ya tienes a tus colaboradores normales, ese es un contrato laboral y no puede aplicar lo mismo, ¿no? ¿Qué sí he hecho? Crear contratos personalizados que les duren muchos años a mis clientes, que les digo, este contrato te va a durar 5 o 10 años, ¿no? Y cualquier cosa que suceda me dices porque hay que hacer una modificación de contrato. Y es lo mismo, cada trabajador con el que vayan a trabajar literalmente va a tener una necesidad distinta porque todos somos humanos distintos, ¿no? Entonces, ¿qué tal que te renuncian? ¿Qué tal que deciden rescindir, terminar el contrato anticipadamente, ¿no? No, va a ser lo mismo con ese que con el otro. Entonces me tienes que avisar para que se haga adecuado a la situación en la que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que por desgracia sucede? Que sí hay muchos abogados que tienen poca ética, que te crean un machote que igual lo vas a usar 30 años, pero cuando se hagan, por ejemplo, las auditorías en empresas, que le pides a alguien que te haga la auditoría, van a ver que el contrato tiene lo más normal, una ley del trabajo que ni está actualizada, ¿no? Y es porque, ay, pues yo creí que era para toda la vida. No, las leyes se actualizan, todo se actualiza. Cualquier situación, incluso que no tenga que ver con las leyes, se puede actualizar porque algo ocurrió en la producción de la obra, ¿no? Incluso que te renuncie un director, que te renuncie un artista, ¿no? O que lo despidas. Así que por lo mismo no recomiendo los machotes, pero sí se pueden crear contratos personalizados. Y lo mejor, creo yo, es sí invertir en hacerlo, porque sale más caro crear uno su propio contrato, porque he visto muchas cosas feas, o apalabrar, que eso también es un caso terrible. Sí. Y por la segunda, sí, yo doy ese tipo de acompañamientos. Soy abogada especialista, pues ya saben, en propiedad industrial y derechos de autor, pero todos estos temas tienen que ver con empresas también. Entonces también veo temas corporativos. Tengo una contadora que trabaja conmigo, que les puede recomendar a qué tipo de sociedad pasarse para iniciar, y también trabajo con una notaría que les puede ayudar a constituir la empresa. Sí es un procedimiento caro, porque pues, por ejemplo, no solo me van a pagar a mí, se van a pagar a un contador, y las notarías, dependiendo de la notaría, te pueden cobrar entre 15 y 30,000 pesos solo el acta constitutiva, ¿no? Y sí es un proceso largo, pero sí se puede dar la idea, sí la puedo dar. Y usualmente manejo paquetes, ¿no? Por ejemplo, si todavía no se van a constituir como empresa y van a seguir trabajando, pues 3 personas en un colectivo,
podemos ver empezando los registros de marca y que esa marca es de las 3 personas o que una persona tiene el 50% y las otras tienen mitad de mitad, 25-25, etcétera. Ese tipo de cuestiones también las puedo empezar a ver yo, o si necesitan un naming, branding, todo el tema para iniciar y tener la imagen de su colectivo también lo veo avisos de privacidad si ya tienen páginas de internet. Ahora sí que manejo diferentes servicios, pero sí, conmigo lo pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser desde la que crean que es muy tonta hasta la más específica, y me gustan las preguntas tontas porque no son tontas. Aquí hablamos de contratos, pero lo que he visto en convocatorias es que últimamente ya están pidiendo como documento mínimo tener una autorización de parte del dramaturgo o del autor de la obra que se van a hacer, pero lo mencionan como cartas. Las cartas que vienen firmado por el autor cuentan como contrato. No, ella diría que ese es un súper error de, por ejemplo, las personas que lanzan las convocatorias, porque no les saben al tema. Porque, pues yo te diría, primero haz el licenciamiento para que se utilice la obra para ese fin, que obviamente ya le pagaron al dramaturgo por ese licenciamiento, y luego aparte, pues bueno, si quieres la carta, te anexo la carta y te entrego el contrato con la carta de que ya nos licenció su obra para utilizarse en este caso, ¿no? Pero eso ya es un error de las personas que lanzan las convocatorias. Y también, como recomendación, lean muy bien sus convocatorias. Mucha gente no las lee completamente y tiene letras chiquitas, y a veces uno cede los derechos de autor, que esa es una parte importante que ya no les mencioné. Cuando uno licencia la obra, uno permite que se use por un tiempo determinado, y puede ser uso exclusivo o no exclusivo. Eso significa que tú vas a seguir teniendo tus derechos de autor y tus derechos patrimoniales. Pero en los casos de cesión de derechos, es que tú ya no vas a poder hacer nada con los derechos patrimoniales que tú tengas, porque se los cediste a otra persona para que utilice esa obra como ella quiera. Sigue siendo reconocido como autor, pero ya no puedes utilizar esos derechos. Entonces, léanlo bien, porque en las letras chiquitas muchas veces pueden meter obras originales y estarle cediendo al gobierno o a algún privado esa obra. Y no saben si la van a recuperar, aunque no ganen esa convocatoria. Así que sí se lo recomiendo. ¿Alguna otra pregunta? Pues sí, es todo. Muchas gracias. Espero ayudarles en un futuro, y nuevamente gracias por escuchar.